obstáculo que nosotros tenemos. Y tal vez ahorita me dirán, no, pues ese, no, ¿qué está diciendo, no? Pero ahorita cuando vean la pieza se darán cuenta a lo que me estoy refiriendo. Entonces esos sentidos que le digo, incluso el oído juega parte importante. ¿Por qué? Porque así como está haciendo mi papá, está escuchando el sonido de la mezcla. Él no puede ver, supongamos que no lo ve y no lo esté tocando porque llega un momento en que el barro cubre y ya no tienes tanto tacto. Pero con el oído puede estar escuchando que la mezcla es correcta, es la adecuada. Y si le falta, le echa un poco de agua, y si le falta, lo va secando. Entonces, lo que es muy importante igual de esa mezcla es que, como le comentaba, el proceso de lo que es el moldeado es de un solo lado. Esta no la está trabajando de los dos lados, tanto interno como externamente. Pero lo que le da resistencia es que le hacen una malla. O sea, estás trabajando izquierda, derecha, arriba y también abajo. Es prácticamente como poner dos mallas al exterior de esta pieza. Aparte de que la estás deshidratando lentamente, de adentro hacia afuera. Y son una de las partes que le da mucha más resistencia. Hay muchas piezas que se rompen de todos los compañeros que han trabajado, todos los compañeros que trabajan de aquí, de la comunidad y de todos los que trabajan la cerámica, se han dado cuenta que se le puede decir, el proceso de una pieza ha concluido es aproximadamente de un 80 efectivo y un 20 que se descarta, o sea que se destruye en el proceso. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas personas que han intentado disminuir a lo máximo, pero es un proceso que se tiene que llegar. Y lo que se haga en los procesos de producción, siempre va a tener que tener un proceso en el cual se te vaya a romper una pieza, se quiebre, se manche, se tire. En el proceso que nosotros hacemos, existe del principio al fin, existe reutilización de material, de principio a fin. ¿Cuál es la diferencia de reutilizar y no reutilizar? Precisamente el proceso directo en mano, no el proceso moldeado, porque el proceso moldeado, por su nombre lo dice, moldeas algo que le estás modificando. ¿Por qué? Porque le metes otras cosas para que no se sujeten. Le tienes que meter talco o sascab, algo para que no se sujete. Ahí estás cambiando la mezcla. Segundo, no puedes utilizar otra vez esa mezcla porque estás cambiando las cantidades. Ya no puedes reutilizar esa mezcla. Tendrías que volver a amasar. En algunos procesos nosotros hemos utilizado otra vez eso, pero es un poco complicado. En el proceso de ruptura, que después de que se haga la cocción, se rompan los moldes, te dan un poco más de rupturas que hacerlo en mano. Entonces, es el hecho de que tengas mayor cantidad de desecho, se le podría decir, que lo que vuelvas a reutilizar influye mucho. En esta, el 20% que puede decir, se descarta en el proceso de horneado o antes, se reutiliza hasta un concluido. Una pieza concluida rota, se rompe y se vuelve a moler. Ese es otro tipo de mezcla que se utilizan más para cacerolas, para tacitas, para instrumentos de comida, más que nada, porque son un poco más finas. Eso es lo que le da un poco más de y pues sirve para ese tipo de actividad. Sí, que están las prehispánicas, se encuentran fragmentos molinos de cerámicas que se quiebran y se ha visto en las que se agregaron otros fragmentos, porque hasta puedes ver el engobe dentro de las cerámicas. Incluso igual el engobe es otro proceso que está hecho para hacer para reutilización del material. Y fíjense qué importante era esto en ese entonces, porque las personas no solo levantaban a hacer algo, sino pensaban primero, ¿cómo lo voy a hacer? Segundo, ¿cómo se va a trabajar y de qué manera podemos reutilizar esos materiales?
Y tercero, la forma sustentable de estas piezas. Actualmente es muy raro ver eso. Desgraciadamente estamos pasando por una etapa muy fuerte en la que pues, la naturaleza se está descartando en su máxima potencialidad y no se está pensando en esos aspectos que son muy importantes. La técnica de utilizar las jícaras, les voy a mostrar. Se utiliza la jícara. Este material, hay varios instrumentos que utilizamos para hacer el trabajo del barro. Los instrumentos que utilizan comúnmente para hacer cortes, maderas de diferentes puntas. Entonces eso sirve para darle cortes, para darles forma. Se utiliza, este es un pedazo de jícara, ¿sí conocen la jícara? Sí. Bueno, la jícara le da forma tanto interna como externamente. La forma curva que tiene ayuda tanto para dar exteriores como para dar interiores, porque precisamente todas las piezas, si se han dado cuenta, tienen como cierta uniformidad en las piezas, entonces con eso se le da esa uniformidad. Llegan a ser piezas incluso mano, tanto que se repite, llegan a ser prácticamente iguales, pero no hay pieza totalmente igual. Lo que viene siendo la técnica de hacer tanto interiormente como exteriormente la pieza, y pueden ver el grosor de aquí tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba hace un momento. Si la pieza llegase a tener una bolsa de aire, porque puede suceder una bolsa de aire, si llegase a tener un material no mezclado, porque la mezcla se tiene que hacer a mano, se tiene que amasar. ¿A qué te refieres cuando dices una bolsa de aire? Es un cartucho que queda entre esta capa, se le podría decir, queda una bolsita de aire. Entonces esa bolsa de aire, al meterla al horno, esas bolsas de aire generan temperatura, y como son de oxígeno, entonces el cambio de oxígeno hace que llega un momento en que explota, y ese es el proceso que debe de hacerse, amasarse bien la pieza, para que no tenga ese tipo de... Si tiene algún orificio internamente o externamente, de cualquier lado, si llega a tener un huequito, una puntita o algo así, lo mismo le hace que puede llegar a perforar la pieza con el simple hecho del proceso de la cocción, o el proceso de secado también, porque la pieza se encoge, llega a encogerse. Supongamos de una pieza que, no sé, 30 centímetros, lo que se encoge es como 29, un centímetro, medio centímetro de cada lado, dependiendo también de la pieza. Mientras más grande, un poquito más se encoge, mientras más chico, menos se encoge.